Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Cuentos con sentido ético filosófico para niños, el cual es un espacio creado para reflexionar sobre cómo los cuentos pueden convertirse en una herramienta poderosa, para así poder fomentar el pensamiento crítico, los valores y el desarrollo moral desde la infancia. Nos alegra contar con su presencia y participación, ya que este tema cobra cada vez más relevancia en los espacios educativos y familiares. Antes de comenzar, queremos agradecer la organización de este evento y la disposición de todos ustedes para sumarse a esta iniciativa. A continuación, tenemos el honor de presentar a nuestra expositora, la doctora Dori Jacqueline Díaz Bayona, doctora en Educación por la Universidad César Vallejo, magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa por la misma Casa de Estudio y licenciada en Educación Inicial por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Hoy nos brindará una valiosa ponencia sobre cómo los cuentos pueden convertirse en una herramienta poderosa para educar en valores y fomentar el pensamiento crítico desde los primeros años de vida. Bueno, continuando, antes de iniciar con nuestra ponencia, les invito a observar esta imagen. En ella, niños y niñas de todo el mundo se conectan a través de los libros, descubriendo, imaginando y aprendiendo. Este libro abierto simboliza el poder de los cuentos para formar, inspirar y despertar valores desde la infancia. Ahora continuamos con la presentación de un video y se le pide a todos los asistentes que estén atentos. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los 5 sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede. Todo lector cambia de géneros favoritos, así como yo. Yo primero empecé a leer libros de princesas y de príncipes, que con una varita mágica lo cambiaban todo y que siempre tenían un final feliz. De ahí me cambié a los libros de aventura, en donde lo que sea, porque un mono se transformaba en hombre. De ahí me di cuenta que la vida tiene obstáculos por recorrer y los tenemos que cruzar. Y me fui a los libros de la realidad, donde personas hacen proyectos para ayudar a otras personas que tienen escasos recursos. Y así es como sucede mi lectura, porque si me aburro de esos libros, me paso a los de princesa, y después a los de aventura, y después a los de la realidad, y así es como yo leo mis libros. Yo antes, cuando iba a la biblioteca, miraba a los jóvenes lectores que leían libros de 700 a 800 páginas, mientras yo solo leía de 20. Entonces me fijé una meta a llegar a ese nivel y ahora la estoy cumpliendo. Yo antes, cuando no leía, mi mundo era pequeño y mis pensamientos eran pequeños. Y siempre decía, voy a estudiar, graduarme de maestra, y ahí quedaba todo. Ahora que ya leo, mi mundo es más grande y mis pensamientos son más grandes y ahora yo digo, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a graduar de la universidad. Ahora mis sueños ya no son meras quimeras. Meras quimeras, ¿lo ven? Mi léxico ha crecido. Así es como me quiero trazar mis propias metas. Y le quiero decir una frase que nunca tienen que olvidar. Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma. Gracias. Bueno, después de ver este video, no podemos quedarnos indiferentes. Qué poderoso es escuchar a una niña contarnos con tanta sinceridad y emoción cómo la lectura ha transformado su forma de pensar, de sentir y de soñar. Lo que ella nos ha compartido va mucho más allá de aprender una palabra nueva. Es el testimonio de cómo un libro puede abrir mundos, ampliar horizontes y despertar habilidades que a veces no sabemos que tenemos. Hablar con seguridad, expresar nuestras emociones, desarrollar empatía, hacernos preguntas y buscar respuestas. Ella descubrió que los libros no solo entretienen, también enseñan, conmueven, hacen crecer. Y eso es precisamente lo que nos convoca hoy en este espacio. Reconocer que los cuentos pueden tener sentido profundo y que pueden ayudarnos a formar niños más sensibles, reflexivos y humanos. Y con esta emoción en el corazón, damos inicio a nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestra expositora.
Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar con este tema también muy importante y bonito para nuestros niños, ¿no? Hablamos del pensamiento crítico y los valores en la educación, ¿no? Pero antes mencionaremos qué son los cuentos éticos, filosóficos, ¿no? Nos dice que los cuentos filosóficos, éticos filosóficos, que a través de estos cuentos, con los personajes, de acuerdo de repente a conflictos, de diferentes situaciones cotidianas también que se puedan realizar, permiten a los niños explorar conceptos como la amistad, la justicia, la verdad, el miedo, ¿no? Mediante preguntas que ellos se puedan realizar que son fundamentales para ellos, ¿no? Como puede ser ¿qué es ser bueno? ¿Por qué debo compartir? ¿No? Y siempre debemos iniciar estos diálogos con los niños, preguntándoles siempre para que podamos desarrollar este pensamiento crítico que queremos desarrollar. El objetivo de estos cuentos éticos filosóficos podemos decir que fomenta, ¿no?, la capacidad de asombro. Desarrolla también algunas habilidades comunicativas y de escucha, promueve la formación ética desde el diálogo y crea también espacios seguros para hablar de sus emociones, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento crítico y los valores en educación inicial, podemos decir que es fundamental para su formación integral en los niños, aunque en esta etapa todavía los niños están en un desarrollo de su lenguaje y el pensamiento crítico, pero ya están en una condición ya de explorar, reflexionar, de tomar decisiones, decisiones sencillas, claro, y reconocer lo que está bien y lo que está mal, ¿no? También podemos mencionar que el pensamiento crítico en educación inicial va a lograr en los niños que desarrollen, puedan explorar, puedan observar, puedan realizar preguntas, puedan respetar las ideas de sus compañeros también, va a comparar y tomar decisiones y va a poder también resolver sus problemas con creatividad y autonomía. Cuando hablamos de valores en educación inicial, decimos, ¿no?, que son principios o pautas que van a guiar la conducta del niño, que es el respeto, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, la empatía que va a tener el niño, ¿no? Y la justicia también, que esto no lo va a aprender en forma teórica, no le vamos a enseñar en forma teórica, eso lo va a aprender con la convivencia con los adultos, con sus familiares, con los pares en el aula también, ¿no? Y va a depender también de la forma como le vamos a enseñar esos valores, que puede ser mediante los juegos, mediante cuentos y principalmente mediante el ejemplo con los adultos, de los adultos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a relacionar este pensamiento crítico con los valores? Eso sí va de la mano porque se complementan, ¿no? Estas dos, el pensamiento crítico y los valores, se van a complementar porque va a formar en el niño, ya va a permitir al niño cuestionar, entender algunas consecuencias, ¿no? Y va a evaluar también algunas opciones que él pueda tener y principalmente también las tomas de decisiones que él pueda realizar. También podemos mencionar que cómo lo vamos a enseñar estos ejemplos o este pensamiento lógico crítico en los niños en el aula. ¿Cómo lo podemos nosotros enseñar o cómo lo podemos reforzar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de estos cuentos, mediante diálogos y preguntas, de de roles y dramatizaciones también que vamos a realizar, asambleas con los niños, hacer un momento de conversación con ellos, darles el ejemplo. Lo que nos recalca bastante en este espacio es que el adulto es el ejemplo. Nosotras, igual, las docentes en el aula somos el ejemplo para ellos. De igual manera, en casa, los padres, ¿no? Los familiares de su entorno son los que son su referente, ¿no? Entonces, también tenemos algunos enfoques teóricos que nos van a permitir, que nos respaldan lo que es este pensamiento teórico, este pensamiento crítico en los niños, principalmente el apoyo moral, ¿no? Nos hablamos de Jean Piaget, donde dice que el desarrollo moral y el pensamiento lógico comienza con la interacción social. También tenemos a Vygotsky,
donde el pensamiento se forma entre la interacción con los otros e incluye el desarrollo de los valores y el juicio. Mencionamos también a Lippmann, un filósofo, ¿no? Donde dice, él tiene la filosofía de los niños, donde tiene una propuesta que adapta también sus cuentos a niños de educación inicial, ¿no? Mediante el diálogo, cuentos con diálogos y reflexión. También tenemos a Reggio Emilia, donde promueve el respeto y la participación activa y la responsabilidad en los niños de primera infancia. También tenemos la filosofía para niños, que es adaptada también para niños de inicial, que utiliza cuentos mediante preguntas, desarrollando también así el pensamiento lógico. También tenemos la educación emocional y en valores, que también nos dice, ¿no? Que plantea los valores, que es tan esencial como aprender a leer y a escribir. También mencionamos por qué es importante, la importancia de trabajar la ética desde la primera infancia. Es importante porque nos va a permitir que desde la primera infancia el niño va a sentar estas bases, ¿no? En su desarrollo moral, emocional, social y va a ponerlos en práctica. También nos dice, pues sí, es urgente proponer estrategias innovadoras para poder desarrollar esas habilidades, porque actualmente vemos que estos valores están disminuyendo, ¿no? Pero queda en nosotras como docentes seguir promoviendo con el trabajo continuo de los padres, de la mano con ellos, para poder desarrollar estos valores en los niños y seguir fomentando esos valores, ¿no? También nos permite, dice, que es importante formar hábitos. Estos hábitos los forma quienes en casa. Tenemos que formarlos en casa y reforzarlos en la escuela, ¿no? La formación de hábitos nos va a permitir la formación de hábitos también, va a fomentar el pensamiento crítico, reflexivo, también va a promover la empatía, ¿no? Y la convivencia. Va a prevenir también algunas conductas violentas con los niños, pero va a depender de cómo nosotros podamos también realizar quizás un diagnóstico adecuado para poder resolver estas situaciones, porque cada niño viene de casa, cada niño es una realidad diferente. Vemos que hay niños que vienen con diferentes conductas, pero eso va a depender de dónde, de qué, de la formación que tienen en casa. Si los en casa tienen buenos valores, van a seguir ellos con ese ejemplo. Pero si vemos que de repente por ahí algo está fallando, tenemos que siempre reforzar eso, trabajar con los padres para poder desarrollar estos valores, ¿no? Entonces, tenemos que siempre abordar estos valores desde la escuela. ¿Cómo vamos a abordar en educación inicial estos valores? Tenemos que proponer diferentes estrategias. De por sí ya tenemos, si buscamos de repente en la página, en internet, vamos a encontrar una serie de libros, de cuentos para poder fomentar, ¿no? Donde hay cuentos con dilemas morales simples, de repente, juegos simbólicos y dramatizaciones que podemos desarrollar con ellos para poder así el niño pueda experimentar sus situaciones de la vida real en su contexto seguro. Yo les comento o les comparto esa experiencia con los niños que todavía yo tengo aula a cargo y esto lo desarrollamos bastante y lo observamos bastante en el juego libre en los sectores. En el área del hogar, donde los niños contamos con un espacio, ¿no? Donde hay una cocinita, hay una camita, es como si fuera una casita, ¿no? En miniatura, donde los niños puedan experimentar todos los comportamientos que puedan tener en casa. Y ahí escuchamos cómo se trata la mamá, cómo trata la mamá al papá, cómo trata el niño, cómo lo tratan al niño, o cómo un familiar, un adulto lo trata también a ellos, cómo hablan, cómo conversan. Entonces, todo eso se experimenta y se observa en los juegos libres, ¿no? Especialmente en el área del hogar.
Entonces, mediante esas actividades de juegos simbólicos o dramatizaciones o espacios que ellos puedan tener, también podemos nosotros observar eso y podemos mencionar o podemos buscar las estrategias adecuadas para poder seguir reforzando estos valores, ¿no? Mencionaba también anteriormente algunas sesiones, ¿no? Unas reuniones cuando hacemos las asambleas, los diálogos, conversan con ellos, qué te ha pasado en casa, cómo estás, cómo te sientes actualmente. Cuando viene algún niño de repente muy molesto o enojado, saber, de repente preguntarles por qué está viniendo con ese carácter, por qué está viniendo con esa emoción, ¿no? Y son varias situaciones, como les digo, son situaciones que se presentan con ellos, que a veces cada niño es un mundo diferente y tenemos que entenderlo. ¿Por qué viene de repente un niño molesto y viene y agrede a sus compañeros, tira las cosas? Es por algo, siempre es por algo, ¿no? Y vemos que en caso, les comento también como experiencia, ¿no? De aula, de niños que vienen con eso, ¿por qué? Porque son maltratados en casa, porque no los respetan, no respetan su espacio. ¿No? Entonces no hay ahí, no se está motivando, no se está formando en valores, porque no hay respeto, no le dan opción para que pueda él dar su opinión, para que pueda conversar de repente con su familia, ¿no? Entonces es una parte fundamental también el modelado del adulto, porque el adulto es el que va a dar el ejemplo. En casa, los papás, los familiares. Y en la escuela, la docente, ¿no? Con quien estamos relacionándonos con ellos. También ahí ellos van a expresar, como dice, pues sus emociones, van a expresar, siempre van a demostrar lo que realmente sienten. Cuando vienen contentos, les decía, molestos de repente, o vienen de repente quizás tristes por algún motivo, ¿no? Tenemos también, como decía, algunos beneficios que nos permite quizás eh, estos valores. Cuando nosotros aplicamos o seguimos formando los valores en los niños, va a tener un beneficio muy importante en su aspecto cognitivo porque va a estimular el pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? También el área socioemocional ayuda a identificar sus emociones y va a desarrollar también la empatía. En la área moral y ética va a fomentar también el respeto, la justicia, la honestidad, la solidaridad. Y el lenguaje, claro que sí, va a fomentar ahí, va a facilitar el niño, va a enriquecer su lenguaje, su vocabulario, su comprensión moral, va a mejorar en esos aspectos. También en interpersonal se va a promover el diálogo, va a aprender a escuchar también y va a aprender a convivir con sus compañeros, que eso es lo que queremos, ¿no? Que él aprenda a convivir respetando, siendo empático, solidario con sus compañeros también, que aprenda a escuchar y a ser escuchado también por sus compañeros, por las docentes, por sus familiares, ¿no? Para que así pueda formarse adecuadamente, pueda formarse integralmente en estos aspectos. Cuando hablamos, ¿no? De lo que es el rol de los adultos, bueno, hemos mencionado ya algunos aspectos tanto de las familias como los docentes que tenemos que nosotros, en este caso, que si queremos buscar los argumentos o las historias adecuadas, tenemos que sí, pues nosotras seleccionar adecuadamente estos cuentos. Dependiendo de la situación que queremos abordar, si queremos de repente que el niño sea empático, tenemos que buscar esos libros adecuados. Primero, como siempre, ya saben, tenemos que leer nosotros el cuento para poder saber cómo es, de qué se trata y qué preguntas le podemos hacer a los niños, ¿no? También tenemos que acompañarlos a ellos con la lectura. Y vamos a plantearles diferentes preguntas, les vamos a preguntar qué opina, qué piensa, ¿no? Y cómo puede él argumentar después el cuento que se ha leído. También tenemos que guiar el diálogo y modelar los valores. Eso está muy marcado que tenemos que nosotros ser los modeladores. Siempre, tanto en casa y en la escuela, ¿no? Siempre recalcar eso a los padres también, que ellos son los modelos, ¿no? Una frase que siempre yo les digo a los papás es que ellos son el espejo donde los niños se miran. Y conforme son ellos, también van a ser los niños. Entonces tenemos que, si nosotros como adultos quizás cometemos algunos errores,
no vamos a permitir que nuestros niños también cometan esos errores. Tenemos que permitir que los niños sean mucho mejor que nosotros también, ¿no? Entonces, es importante, sí, que tenemos que ser siempre el ejemplo de nuestros niños. Mencionan también algunos libros, ¿no? Los libros éticos filosóficos para niños. Tenemos un montón, como le decía en algún momento. Si buscamos quizás en las páginas, en Google, buscamos en Internet, tenemos un montón. Aquí mencionan algunos, ¿no? El árbol generoso, la niña que caminaba entre las aromas. El punto que cada uno de estos libros tiene un mensaje diferente. Buscamos de acuerdo a la edad del niño, tenemos que buscar de acuerdo a la realidad de cada niño para que ellos puedan, este, entenderlos mejor, ¿no? De acuerdo a la edad. Aparte también de los que me están mencionando, también tenemos el pez que sonreía, que promueve la amistad y la libertad, el sapo y cepo, ¿no? Que promueve también la amistad y la empatía. La nube de Martín, que donde va a mostrar sus emociones y aceptación. Y cuentos para pensar que van a destacar siempre las decisiones, la autonomía en los niños, ¿no? Y así una infinidad que podamos nosotros buscar y obtener libros que podamos encontrar de acuerdo a lo que queramos abordar con ellos, a lo que queramos nosotros desarrollar en ellos, ¿no? Es muy importante, sí, estos valores que debemos desarrollar para que el niño sea mejor persona, mejor ciudadano en el futuro y así podamos siempre tener a personas, como se dice, idóneas, que sean con buen trato hacia los demás, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, destacar los valores, el pensamiento crítico, como podemos mencionar, para que sí los niños podamos reflexionar nosotras también, como adultos, podamos reflexionar en qué estamos fallando y qué podemos mejorar con nuestros niños, ¿no? Entonces, no sé si la siguiente diapositiva, el tema para poder, o las preguntas. Sí, profesora, seguimos con la ronda de preguntas que ya nos Ok. han por el chat. Ya. Bueno, docente, la primera pregunta que está realizando es la señora Ivonne, que dice, ¿desde qué edad se puede empezar a leer los cuentos que enseñan valores o inventen a reflexionar? ¿Desde qué edad? Mira, desde ya, como decimos, de muy pequeños, los niños desde 2 años, 3 añitos, que es el nivel inicial, que ya podemos nosotros mostrarles, darles de repente algunas pautas necesarias para que ellos puedan reflexionar. De a partir ya de 2 a 3 añitos, ya ellos niños ya pueden entender ciertos contenidos de los cuentos. Como les decía, mediante el ejemplo, nosotros vamos a ir formando estos hábitos, estos valores en los niños, ¿no? Es siempre importante que el niño pueda adaptarse siempre a lo que pueda ver. Si nosotros le proporcionamos cuentos adecuados para su edad, que queremos un tema, destacar un valor de repente, lo podemos hacer porque los niños tienen esa capacidad ya. Podemos mostrarles diferentes imágenes. Los niños pequeños que son de 2 a 3 años lo ayudamos más con imágenes, imágenes grandes, situaciones que se puedan presentar, ¿no? Y haciéndoles preguntas sencillas también para ellos, pero tenemos que siempre buscar las preguntas adecuadas donde ellos puedan responder y tenemos que ver también el nivel de comprensión que ellas puedan tener, ¿no? Eso va a depender también bastante de cómo ellos puedan ver que los personajes de repente puedan ser conocidos, que sean de repente cuentos tampoco no muy largos, tienen que ser cuentos cortos, ¿no? Para, dependiendo, como les digo, a la edad de los niños y que sean, como les digo, con personajes que ellos conocidos, animalitos que ellos conozcan, de repente a unos personajes que ellos que son de su agrado, ¿no? Pero sí, a partir ya de 2 o 3 añitos ya se les puede ir promoviendo, fomentando este hábito, desarrollando estas habilidades, ¿no? Muy bien, docente. En la segunda pregunta tenemos de la señora Luisa Sandoval, en la cual nos dice, ¿es necesario que los cuentos tengan una moraleja clara o es mejor
dejar que los propios niños lleguen a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Su hipótesis. Mira, en esa parte podemos decir que no es necesario que podamos decir que tenga una moraleja y que esté claro, ¿no? Lo importante es que si es que el niño va a entender lo que nosotros queremos decirle o mostrarle, el niño, lo importante es que el cuento pueda tener el propósito, como les decía, ¿no? El propósito es de que de repente el niño pueda aprender lo que es compartir. Y si ese propósito el niño lo entiende con solamente el cuento y él lo pueda mencionar, pueda decir, sí, en el cuento dice tal cosa, yo tengo que también compartir, tengo que ser bueno con mis compañeros que necesitan de repente. No necesariamente el niño puede que siempre tenga una moraleja, solo con que el niño saque sus conclusiones con respecto al cuento es suficiente, ¿no? Y si entiende la moraleja y sigue moraleja, en buena hora, pero sí lo que se quiere es que el niño pueda entender y que pueda dar su opinión, ¿no? Con sus propias palabras, que saque sus propias conclusiones con respecto al tema o al cuento que se le ha presentado. Para continuar, Miss, la siguiente pregunta es, ¿qué cosas debemos mirar al momento de escoger un cuento que enseñe valores? ¿Qué debemos mirar? Bueno, debemos siempre que tenga un mensaje adecuado, el mensaje adecuado para lo que queremos desarrollar, porque siempre va a ir a lo que nosotros queremos fomentar en el niño, ¿no? Tenemos que tener la adecuación de cómo el niño se está expresando, tenemos que ver su lenguaje, la adecuada a la edad del niño. Tenemos que ver también el nivel emocional en que se encuentra el niño, ¿no? La claridad y la coherencia que tenemos que darle también con respecto al mensaje que queremos expresarle, ¿no? Ver también que los personajes los pueda identificar, lo puedan, de repente ellos puedan reconocerlos, como los mencioné anteriormente también. Y las imágenes que nosotros les podamos presentar también es muy importante, porque si les vamos a presentar de repente un cuento donde las imágenes están borrosas o son muy pequeñas, el niño no lo va a poder aprender. Si vemos unas con imágenes grandes que el niño de repente pueda describir o mencionar qué es lo que está haciendo el personaje, qué es lo que no hace o qué tiene en la mano, cómo está actuando, si vemos eso y el niño lo pueda observar y lo pueda mencionar, ya es muy importante, ¿no? Siempre tenemos que destacar esto de que debe ser principalmente un cuento que sea adecuado a la edad del niño. El lenguaje también adecuado, ¿no? Las palabras adecuadas para que ellos puedan entenderlo y lo puedan interiorizar principalmente, ¿no? Ya, Miss, la siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable leer este tipo de cuentos en casa? Bueno, eso también va a depender de cómo es el hábito de lectura en casa, ¿no? Lo más recomendable es que de repente lo podamos hacer diario, ¿no? Darse un pequeño tiempo, pero si no hay ese hábito de repente de poder desarrollar en el niño o que en casa no hay ese hábito, eh, tenemos que ir inculcando ese hábito, ¿no? Para eso de repente podemos ir iniciando 2 veces por semana, leerles el cuento con todas las preguntas respectivas, con la forma adecuada, ¿no? Y el excelente sería leerles todos los días, pero ya de repente iniciando 1 o 2 veces por semana, centrado siempre sí en los valores que queremos destacar o queremos desarrollar en los niños, sería muy, muy valioso eso, ¿no? Y bueno, ya nosotras de repente desde escuelas podemos ir fomentando eso. Nosotros tenemos en los colegios el plan lector, que ahí podemos aprovechar, desarrollar este hábito de lectura, fomentando estos valores, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias a todos por acompañarnos y por su participación. Un agradecimiento especial a nuestra expositora, la doctora Doris Díaz Bayona, por compartir su experiencia y reflexión sobre el tema.
Esperamos que este espacio haya sido de su inspiración y útil para seguir educando con valores y sentido. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias también a Muchas ustedes, gracias. chicas. Muchas Muchas gracias. gracias.